Doctor Ezequiel Vergara, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿queda abierta, doctor, una instancia para que la gente que se ha considerado estafada pida un resarcimiento iniciando acciones legales? Bueno, sin duda es un espectáculo público, está regulado además de la ley de espectáculos públicos, por supuesto que por la ley de defensa del consumidor, y por lo tanto todos los proveedores y particularmente los organizadores del evento tienen el deber de información respecto a todas las condiciones de comercialización y también el deber de trato digno. Esto es muy importante porque en principio la falta de información combinada con un corte abrupto del espectáculo y si no se cumplió el tiempo aproximado, la expectativa del consumidor respecto de ese espectáculo, podría dar lugar a una demanda. Esto, de nuevo, hay que tomarlo con pinzas porque en el caso parece bastante gris, no es un caso claro en el cual se canceló el espectáculo o que se hubiera salido a lo mejor el artista de escena y luego de cantar una canción se hubiera ido, sino que aparentemente cumplió con cierta parte del acto y luego no queda claro por qué motivo se interrumpió, si estaba previsto así o bien si hay responsabilidad de los organizadores respecto a esta interrupción, ya sea por la lluvia o por cualquier motivo que haya sido imprevisto. Si es por un motivo imprevisto, de hecho, ahí claramente los organizadores tendrían responsabilidad y se puede plantear una devolución de la entrada o una devolución parcial de la entrada, de nuevo, conforme a lo que hay que probar en un juicio y que en definitiva quien resuelve la razonabilidad o no de la interrupción del acto y si cumplió o no con la contratación es un juez, ¿no? Esto de todas maneras, doctor, y acá empiezo a hacer algunas preguntas, pues seguramente de piso surgirán otras. Es algo muy subjetivo porque hoy desde la organización lo que se ha dejado entrever es que el artista cantó, el show se hizo. Están como poniendo ese aspecto más allá de que para la gente haya sido corto. Ahora, ¿quién determina si ese espectáculo era corto o largo en función de qué? ¿Quién lo mide? ¿Con qué se compara? Bueno, las razonabilidades de las expectativas se miden con los propios actos del artista en otros tipos de eventos. Digo, porque, perdón, doctor, porque a la hora de comprar la entrada, ahí no dice cuánto va a durar el show ni qué canciones va a cantar. Lo estoy pensando, digo, se lo estoy transmitiendo a usted, no porque lo estoy defendiendo a Luis Miguel en absoluto, sino lo que puede llegar a decir la empresa, digo, a modo de argumento. No, por supuesto, pero el hecho de que no se informe la duración aproximada y todas otras cuestiones son justamente una obligación del proveedor. Todas las condiciones, tanto tiempo, duración, estimaciones y demás, son obligación de información que tienen los proveedores en todos los casos. Y está clarísimo que un espectáculo entra dentro de la regulación del derecho del consumidor. Hay dos antecedentes muy importantes de la Corte Suprema de Justicia, caso Mosca, caso Aguirre, en los cuales son justamente planteada la responsabilidad de los organizadores. Ahora, esto ya más específico, si la duración del acto fue completa o no, es otro tema y de nuevo, es un juez, claro, de acuerdo a una sentencia razonable, con sentido común, midiendo también la prueba y la valoración de otros espectáculos, si hubo o no cumplimiento de estos. De hecho, hubo problemas también en el caso de Chile, también con Luis Miguel, porque aparentemente habría cantado con la voz fuera de condición, algo difónico, y eso también motivó muchos reclamos de consumidores ante la Autoridad de Defensa del Consumidor de Chile. Entonces, discúlpeme. Hoy, desde la organización, se emite un comunicado oficial donde intenta argumentarse que el show se corta o se suspende para preservar la integridad física del artista, de los músicos y también de la gente, como que había ciertos riesgos. Le pregunto ahora, ¿ese puede llegar a ser una especie de ventanita abierta, quizás sin querer por parte de la empresa organizadora, para decir, bueno, pero vos ahí me estás reconociendo en ese comunicado que al show lo cortaste, no me diste lo que yo quería? Digo, ¿puede interpretarse así? Sin duda que el deber de seguridad también es básico respecto de la obligación de los organizadores, y entonces si hubo una cuestión de seguridad que como forma parte de sus deberes llevó a suspender el show, en ese caso claramente entra a regir la responsabilidad de una devolución total o parcial. Si se hizo por motivo de seguridad y siendo la seguridad un deber específico y regulado de la organización, en ese caso sí habría que plantear la devolución parcial o total de las entradas conforme haya sido informado. Eso, de nuevo, depende de un proceso judicial. En mi caso no estoy promoviendo ningún tipo de juicio en esta naturaleza, sino tratando de sacar algunas dudas y aclarando que todo espectáculo público, los partidos de fútbol, los recitales, etcétera, están enmarcados en los derechos de los consumidores, y el consumidor básicamente tiene derecho a que se le brinde la información adecuada y veraz, conforme a la ley, y a recibir un trato digno, a no ser expuesto a situaciones degradantes, vejatorias o vergonzosas. Sí. Te está escuchando, Jorge, el doctor Sí, Vergara. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? No, lo primero que querría
querría yo aclarar por ahí a la gente es que cuando uno habla de la organización hay como dos partes. Está el que contrató el show acá en Córdoba y lo pagó, que pagó los hoteles y todo, y después los que organizaron el show, que son los de Luis Miguel, el equipo de Luis Miguel. Y el equipo de Luis Miguel fue el que emitió ese comunicado diciendo que las razones, la lluvia y todo, pero el organizador que pagó el show y cobró las entradas acá no dijo eso. Entonces, no sé después en un caso legal cómo sería el tema, porque los que resolvieron suspender el show son Luis Miguel y su equipo, no el organizador de acá. Son temas medio complejos. Pero yo quería preguntarle... ¿Quién emite los comunicados? Sí. Escucho. No es un tema de quién emite los comunicados, sino es una cuestión de quién tiene realmente la responsabilidad. Sí. De cara al consumidor, todos los que intervienen en la cadena de comercialización de un servicio o producto son responsables. Absolutamente todos los intervinientes de esa cadena. Después, entre ellos, habrá responsabilidades que justamente se tendrán que devolver si tienen que responder ante el consumidor. Pero quién emite el comunicado no importa. Lo que importa es si esto se llevara a juicio y se determinara que fue suspendido por un motivo u otro, justamente si fue por una cuestión de seguridad, y no es que el show estaba previsto con esa duración, entonces claramente habría responsabilidad de cara al consumidor porque no se pudo cubrir el deber de seguridad y por lo tanto habría que indemnizar a los consumidores que se vieron afectados de una interrupción. Acá los únicos que pueden pagar son los de acá, los otros van a estar a 12.000 kilómetros de distancia el día que se juzgue esto, si es que se juzgara en alguna oportunidad. Pero yo le quería preguntar por lo que usted dijo respecto de que tiene que estar en la entrada fijada la duración del show según los derechos del consumidor. Y a mí me dicen los productores de espectáculos en Argentina que con los espectáculos internacionales sobre todo, que le viene el coso y si vos le querés meter una adenda no vienen. No, cualquier adenda que vos le quieras poner no viene. No viene nadie. Entonces nosotros vamos a poner una cláusula y no va a venir nadie a cantar. Entonces, ¿para qué le ponemos una cláusula? O sea... Sí, aclaro que no dije que tiene que estar en la entrada la duración. Lo que estoy diciendo es que el consumidor tiene derecho a que se le brinde información clara, detallada y veraz. Entonces, si el acto se interrumpe, lo correcto es que la organización brinde la información clara de por qué se interrumpió. Si es que el acto se interrumpió en concreto, es que no sabemos. Tampoco, claramente es posible materia de discusión. Pero lo que no puede pasar es que el consumidor no se le brinde información, que aparentemente se terminó y se tenga que ir y no tengan claro si se terminó por una razón o por otra. Eso es un deber de la organización y por supuesto que en líneas generales y en los dos casos que mencionó de la Corte Suprema, quien terminó respondiendo es el organizador local, porque es muy difícil demandar a los organizadores, sobre todo a la gente cuando es internacional, es muy difícil de notificar, es muy difícil de traer a la justicia, entonces casi siempre termina respondiendo el organizador local frente a este tipo de casos. Pero lo que digo no quiere decir que, y la ley tampoco lo prevé, lo tiene así, que esté regulada cada una de las condiciones, la duración exacta y demás. Pero sí el deber de informar. No se puede dejar al simple arbitrio de cualquier persona lo que está pasando, sino que hay un organizador que tiene que decir qué está pasando cuando se genera una incertidumbre razonable en los consumidores que asisten a un evento, que consumen un servicio, un producto, etcétera. No, lo que yo le quería decir, doctora, a usted y a la gente que nos escucha, que acá el problema es que el organizador local, no digo en este caso puntual, en casi todos los casos, muchas veces de estos shows internacionales es también una víctima. Los otros se van y no responden nada y después tienen que responder de acá. Si el que se fue ayer, suponiendo que hubiese cortado abruptamente el show o lo que fuere, fue Luis Miguel. Y Luis Miguel no le preguntó al organizador de acá, che, ¿me puedo ir? Agarró y se fue. Y después el que tiene que pagar los platos rotos es el que lo organizó acá. Y que puso toda la infraestructura y gastó, claro. ¿no? O sea... ¿Me explico? Sin dudas entra dentro del riesgo empresario organizar este tipo de eventos y también hace justamente a esa ganancia la contraparte que es el riesgo. Pero de cara al consumidor lo importante es que se le informe exactamente qué ocurrió. El consumidor tiene ese derecho. Entonces, si la organización da una respuesta, puede decir el acto estaba previsto así, o puede decir hubo un problema de seguridad. Si hubo un problema de seguridad, lamentablemente hay una responsabilidad clara. Por eso digo, este deber de información no necesariamente tiene que ser en el mismo acto, pero sí puede publicar el organizador cuál fue la razón por la cual el acto duró menos de lo previsto, si es que así fue. Repito, yo no tengo en claro si el acto habitual
de este cantante tiene una duración determinada o no. Eso se diría materia de juicio en el caso que alguien llevara este caso a juicio y mostrara que todos los recitales tienen una duración determinada y este en particular tuvo menor duración. Entonces ahí, frente a esa demanda, el organizador tendría que responder si hubo un motivo específico, y si ese motivo fuera la seguridad, claramente habría responsabilidad del organizador. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Néstor. No, gracias. Hasta luego.